contexto de nuestro coloquio, Milagros nos va a presentar el trabajo de datos desde adentro. Precarización y resistencias en tiempos de inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con la investigación que Milagros ha realizado en el último tiempo y que varios de sus escritos y los datos y la información la pueden encontrar en la página web que tienen ustedes, ¿no? Que se llama Data Workers Inquiry. Ahí pueden encontrar mucha información sobre lo que ha estado haciendo Milagros y su equipo en esta materia. Bueno, y les cuento un poco. Milagros Miceli es socióloga y tiene por la Universidad de Buenos Aires y es doctorada en Ingeniería Informática. Y además fue destacada entre las 100 personas más influyentes en inteligencia artificial por la revista Time, lo que también es un orgullo para América Latina y para Argentina, me imagino, por supuesto. Ella trabaja como investigadora en el Instituto Weizenbaum de Berlín y en su investigación explora las dinámicas de poder en la producción de datos para Machine Learning, en inteligencia artificial y también, bueno, en lo que ahora nos va a presentar sobre el tema de la precarización laboral. Bueno, muchísimas gracias Carolina por invitarme y a todos y todas por estar acá. Realmente es para mí siempre una alegría, ¿no? Compartir. Recién hablábamos del tamaño del coloquio, porque sí es un coloquio pequeño en comparación a Congreso Futuro, pero siempre en estos lugares un poco más íntimos se producen, creo, para mí los encuentros y los intercambios más valiosos. Así que todo esto para agradecerles y sin más creo que podemos empezar a hablar sobre el trabajo de datos o sobre también la investigación que venimos realizando. La verdad es que me es muy fácil cerrar este coloquio por lo que vengo escuchando, ¿no? Porque hay una complementariedad de los temas que por lo menos escuché en el último panel que se vienen tratando. Paz hablaba de la materialidad que tiene que ver con la tierra, ¿no? y con el costo ecológico de estas tecnologías, que para resumir las voy a llamar inteligencia artificial, no porque crea que es el mejor término, sino porque bueno, es el que conocemos todos y todas. Y yo voy a hablar de la otra materialidad que tiene que ver con las manos, los cuerpos, las mentes y la inteligencia también de aquellos y aquellas trabajadoras que le prestan tanto y le dan tanto a la inteligencia artificial, que realmente le dan vida a la inteligencia artificial. Y lo voy a hacer a partir de este proyecto que mencionaba Carolina, que se llama Data Workers Inquiry, traducido al español sería la encuesta obrera de los y las trabajadoras de datos, en el cual nosotros rescatamos esta encuesta obrera, que es nada más ni nada menos que la de Marx, que tiene ya un siglo y medio, desde 1880, en la cual Marx lo que hace es publica 100 preguntas, no solamente las publica a modo de artículos, sino que se las envía a los y las trabajadoras fabriles en Francia en 1880, como dije antes. Son 100 preguntas en las cuales hace referencia a las condiciones laborales de estos y estas trabajadoras. Y hay dos cosas, ¿no?, muy rescatables, más allá de las preguntas y de si aplican o no a las condiciones laborales que vemos a partir de la creación de las tecnologías de automatización en el siglo XXI. Pero hay dos cosas que es muy importante, que son muy rescatables de esta encuesta obrera original. La primera está en el preámbulo que Marx le adjunta a estas 100 preguntas, ¿no?, en el cual dice solamente ellos y ellas, estas personas trabajadoras, pueden describir con pleno conocimiento de causa los sufrimientos que padecen. Y al decir esto, al escribir esto, un poco que nos corre a nosotros y nosotras las investigadoras de escena, ¿no? No dice el investigador, el analista, el intelectual es el que sabe más. Dice, es el trabajador el que sabe. Y es también el trabajador y la trabajadora quien debe tener derecho a hablar de esto, a interpretar esto y a también brindarnos esa interpretación. Y la segunda cosa muy rescatable de esto, y esta es la que más rescatamos en este trabajo, tiene que ver con la investigación como una herramienta para la organización de los y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque Marx no va, a propósito, no va a las fábricas a encuestar a estas personas trabajadoras, sino que les manda estas preguntas y les dice, charlen entre ustedes, háganse esas preguntas
creen un sentido colectivo de lo que les parece que serían las respuestas a estas preguntas, y eso es lo que quiero escuchar. Y eso es un poco lo que rescatamos acá en esta encuesta obrera de los y las trabajadoras de datos. Lo que hacemos es una investigación-acción, un tipo de investigación-acción, es un proyecto que con esto quiere decir que está orientado no solamente al conocimiento para los libros y para publicar papers y para hacernos de un nombre nosotros y nosotras las investigadoras, sino que tiene que ver con tener una acción específica dentro de un territorio específico, ¿no? Concretamente lo que hacemos es invitar a estos y estas trabajadoras de datos o data workers a que colaboren con nosotros como investigadores e investigadoras. Les pagamos un salario acorde a lo que ganamos nosotros como investigadores en Alemania. Les proponemos hacer un engagement de 70 horas divididas en 3 meses, en los cuales ellos y ellas llevan a cabo investigaciones propias, ellos desarrollan las preguntas de investigación y las llevan a cabo dentro de sus lugares de trabajo, con sus colegas, con sus compañeros y compañeras. Y a partir de hacer eso, lo que hacen es crear formatos o piezas únicas para presentar estos resultados, pero también un poco en consonancia con lo que decían los colegas Martín y Manuela antes, ¿no? Un poco esto de investigar mientras se hace, ¿no? Crear estas piezas, estos artefactos epistémicos, ¿no? Y en esa creación también llevar a cabo la investigación y producir conocimiento. Entonces no son solamente piezas que apuntan a presentar resultados que se pueden separar de estas piezas, sino que las piezas mismas son un instrumento de creación de conocimiento. Esas piezas o esos artefactos de los que hablo se pueden ver en nuestro repositorio en data-workers.org. Y estas son las 5 personas, nosotros somos las 5 personas, yo lidero el proyecto y trabajo con 5 investigadores, son también activistas, también hay estudiantes, también hay Cristal, es trabajadora de datos ella misma, organizadora dentro de lo que es el trabajo de datos. Y las piezas, bueno, son variadas, ¿no? Cuando vayan al repositorio espero que no se desilusionen, no van a encontrar papers o escritos muy académicos, lo que van a encontrar son podcasts, videos animados, documentales, reportes varios en distintos formatos y con distinto lenguaje, hay un cómic, bueno, distintas cosas, pero pasen y vean. Y las personas fundamentales, ¿no? Dentro de este proyecto son estos, hasta ahora, 28 trabajadores y trabajadoras de datos que están en 10 países, en 5 continentes, que son quienes se nos han sumado como nosotros llamamos investigadores e investigadoras comunitarios, ¿no? Ellos son y ellas son las personas que realizan estas piezas y realizan estas investigaciones, el crédito es todo de ellos. Ahora bien, dicho esto, yo voy a presentar algunas de estas piezas y algunos de los conceptos fundamentales que salen de esta investigación. Y esto para mí es una posición un poco incómoda, ¿no? Porque la idea del proyecto no es que yo venga y amplifique mi fama a partir del trabajo de ellos y ellas, sino que traduzca o que reinterprete estos resultados. Pero, ¿qué puedo hacer? Me invitaron a mí. Y también hay una cuestión de visas y hay una cuestión de posibilidades de aparecer, también hay una cuestión de privilegio en el poder mostrarse y mostrar la cara y decir yo puedo hablar de esto, ¿no? Hay muchas de estas personas trabajadoras no pueden mostrar la cara, como ven están anonimizadas, con seudónimos, no tienen foto. ¿Por qué? Porque hablar de esto en muchos casos representa poner en peligro su subsistencia y hasta a veces la vida. Así que, haciéndome cargo de este lugar incómodo que me toca habitar hoy, voy a intentar presentarles las piezas de la forma más textual posible, de la forma más fiel posible, ¿no? Con citas textuales y hasta pedacitos de algunas de las piezas audiovisuales, para que no sea yo la que esté contando acá cómo es, sino que lo puedan ver de primera mano. De todas maneras, primero quiero darles una advertencia de contenido. Algunas de las cosas que se van a discutir o que reportan los y las trabajadoras tienen que ver con violencia no solo laboral y económica, sino también con violencia sexual, con violencia de género.
y eso puede ser, puede ser difícil de ver, así que quiero advertirles, y si hay alguna persona que en cualquier momento necesite salir, está muy bien. La primera cosa a saber cuando hablamos de trabajo de datos es que es un trabajo que es fundamental, sin el cual no existiría la IA o los sistemas de automatización como los conocemos hoy. Probablemente hayan escuchado algunas de estas leyendas de que pronto no vamos a necesitar más trabajadores y trabajadoras de datos porque también el trabajo de ellos y ellas se va a automatizar. Déjenme decirles que eso no es más que eso, una leyenda, ¿no? Los números muestran que el trabajo de datos ha crecido en los últimos años exponencialmente. Las tendencias muestran que si bien las tareas que entendemos como trabajo de datos han cambiado y han evolucionado con el tiempo, eso no significa que el trabajo humano en sí vaya a desaparecer dentro de lo que es la producción de conjuntos de datos para estos sistemas de inteligencia artificial. O sea que es un trabajo fundamental, es un trabajo vasto, o es una población trabajadora vasta, según números del Banco Mundial, y estamos hablando del Banco Mundial, una institución bastante conservadora, si se quiere. Hablan de entre 150 y 430 millones de trabajadores y trabajadoras de datos alrededor del mundo. Para que se den una idea, 430 millones es más o menos la población total de Estados Unidos o de la Unión Europea toda junta. Así que es un trabajo importantísimo, que si bien es importantísimo, en muchos casos se mantiene oculto. No es un trabajo del que se hable, no es un trabajo que se visibilice. En general, cuando yo voy a hablar sobre el trabajo que sostiene a la inteligencia artificial o trabajos relacionados con la inteligencia artificial, la mayoría de la gente espera que hable de los ingenieros, de los científicos de datos, ¿no? De esta gente que las vemos en los diarios, que se publicitan, que nos enteramos de que ganan sueldos millonarios, que se pasan de una empresa, de una gigante tecnológica a la otra con bombos y platillos, como se dice en mi país, con pases casi que parecen de jugadores de fútbol, ¿no? Se habla de ese tipo de trabajo, pero no se habla del trabajo de datos. Y acá podemos ver la primera diferencia, ¿no? Y la primera asimetría de poder, porque por un lado hablamos de dos tipos de trabajos que están intrínsecamente conectados, porque uno no existiría sin el otro, sin conjuntos de datos no se pueden desarrollar modelos, el trabajo de modelado no existiría. Pero bueno, los dos se tratan de maneras distintas y también hay la diferencia no solamente simbólica o en cuanto a cómo en cuanto a los discursos que rodean a estos dos tipos de trabajo, pero también la separación es realmente física. Estos dos tipos de trabajo raramente se realizan en los mismos lugares. No se realizan en las mismas oficinas, ¿no? El trabajo de datos para una empresa como Google no se realiza en Silicon Valley, como vamos a ver ahora. No se realiza en las mismas oficinas, no se realiza en las mismas empresas, ¿no? En general utilizan empresas tercerizadas y no se realiza en los mismos países ni siquiera. ¿Por qué? Porque el trabajo de datos, cuando hecho a gran escala, como se necesita para estos sistemas de inteligencia artificial a gran escala, en general se terceriza. Y esa tercerización viene con consecuencias muy específicas para los modelos y sobre todo, por supuesto, para los y las trabajadoras. Cuando hablamos de tercerización, hablamos fundamentalmente de dos modelos de tercerización. La primera es a partir de plataformas. Estas plataformas, para quien no sabe de ellas o que no las conoce, son similares o se podrían llamar como el Uber de la inteligencia artificial, ¿no? No hay una relación de empleo con esas plataformas, los y las trabajadoras reciben tareas que les aparecen y si hay una tarea se realizan, como el Uber recibe un viaje y si hay un viaje lo realiza, se le paga por esa tarea, no hay una protección, ¿no? Esto de no haber una relación de empleo implica que no hay protección, no tienen una obra social, no tienen jubilación, ¿no? Hay varias plataformas de este tipo, algunas las más famosas son estas, Remotas, Prolific, Amazon, y hay muchas más. Y también otro modelo de tercerización que es quizás menos conocido, es a través de lo que se conoce como BPOs,
que es una sigla que tiene que ver con empresas tercerizadoras, ¿no? Esto de tercerizar servicios para las empresas. Uno podría imaginárselo como eran en los 90 los call centers, ¿no? Yo he visitado estas BPOs alrededor del mundo y uno se las puede imaginar como grandes galpones, ¿no? Casi donde los y las trabajan, donde hay escritorios uno al lado del otro y la gente está ahí, ¿no? Cada uno con su cubículo haciendo este tipo de tareas. Hay varias empresas de este tipo. Ahora, si vamos al lado de los clientes, ¿quiénes son, no? Si hay tercerización, quiere decir que alguien requiere de estos servicios. Bueno, estamos hablando de las gigantes tecnológicas, ¿no? También hay que tener el poderío, hay que tener el poder de cómputo y hay que tener el capital para desarrollar inteligencia artificial a gran escala y necesitar tercerizar estos servicios de trabajo de datos. También ese poder económico, político, epistémico lo tienen algunas grandes universidades, ¿no? Que también tercerizan este trabajo de datos. Por eso en algún trabajo nuestro hemos hablado también de la necesidad también de regular este tipo de tercerización dentro de lo que es el ámbito académico, así como tenemos reglas y ética para cómo recolectamos datos y cómo trabajamos con datos. En general no los tenemos, o las universidades no los tienen cuando se trata de hablar de tercerizar trabajo de datos. Y claro, ¿no? Cuando uno dice las universidades también, ¿no? Otra vez, no hablamos de cualquier empresa y no hablamos de cualquier universidad, sino que hablamos de aquellas que tienen un poder económico importante, ¿no? Hablamos de grandes organizaciones, grandes instituciones. Basta con mirar este mapa, ¿no? En azul vemos a dónde están ubicadas aquellas organizaciones que tienen, ¿no? que requieren este trabajo de datos. Bueno, las vemos concentradas en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos específicamente, en Europa Central y del Oeste. Y si vamos a ver los puntos rojos, que son la ubicación de los y las trabajadoras de datos, bueno, estamos hablando de mucho más al sur, mucho más hacia el oeste, ¿no? Entonces acá ya también vemos, esto también ya nos da una idea de estas desigualdades, de estas asimetrías de poder que vamos a ver. Ahora sí, les voy a empezar a mostrar, fuera de esta introducción un poco más teórica, quiero empezar a mostrarles algunos de los trabajos realizados por los y las trabajadoras que se nos unieron para este proyecto. Este es un pedacito de un video de una trabajadora llamada Oscarina Fuentes, ella es venezolana, y ella resume muy bien en este video animado muy cortito cómo es la vida de un trabajador dentro de estas plataformas y un poco esto de la tematización de la incertidumbre, de no saber cuánta plata voy a hacer al final del día, de que te paguen por el trabajo realizado. Es muy cortito lo que les quiero mostrar. Ahí va. No existen días típicos en estas plataformas, ya que no existen horarios. Algunos los asumimos, otros nos caen por sorpresa. No sabemos el día ni la hora en que se comenzará a trabajar, o si es que ese día saldrá algún trabajo. No existen garantías de esto, por lo que toca estar alerta. Y por eso estoy en grupos de WhatsApp con personas que trabajamos casi las mismas plataformas. No nos conocemos en persona, pero sí tenemos muchos años platicando y ayudándonos mutuamente. Cuando sale una tarea nos avisamos, nos despertamos y trabajamos cada quien con su respectiva cuenta. Los trabajos son individuales, pero suelen ser semejantes. A veces salen nuevos, con nuevas instrucciones, nuevo cliente. Eso requiere tener una óptima calidad de respuestas, por lo que nos apoyamos. Nuestra finalidad es conseguir una aprobación de 100% de las respuestas y así poder seguir trabajando. Este grupo donde estoy también me sirve como red de soporte emocional, algo crucial en un campo donde la incertidumbre es la norma. Ella tematiza esto, ¿no? Y un poco esta es la constante dentro del trabajo de datos, especialmente relacionado con las plataformas, pero vamos a ver que en las BPOs no es muy diferente. De obra é chamada de contratantes independentes e é atraída com calorosas promessas de obter bons ganhos e ter flexibilidade de horário para realizar tarefas que dizem tão simples que parece até ser uma benfeitoria pagar alguém por aquilo. Mas são atividades exigentes. A demanda é alta, o ritmo é ditado, a performance vigiada, o pagamento é hilário e o apagamento é constante. E nem sempre você vai receber pelo que faz.
apesar de exigir que os contratados não falem sobre os projetos. Esto último que dice Ruba, el seudónimo, esto último que dice Ruba sobre no siempre te pagan por lo que haces, es una constante en el trabajo de datos. El trabajador agarra la tarea, le pone lo mejor de sí, pero hay una variable que es incontrolable para ellos y ellas, y es qué va a decir el cliente. Y el cliente tiene el poder de decir, no me gusta cómo se hizo este trabajo, y entonces no pagarlo. Ahora les voy a dar más detalles, pero prefiero que lo vean en directo con este video que hizo Yasser Al-Rayes, que es un trabajador de Siria, y él hizo un blog en video para el proyecto, donde cuenta cómo es un día dentro de su trabajo haciendo esto en Damasco. Y acá cuenta una de esas instancias en las que el cliente no paga. Something crazy happened to me here. As you can see here, I finished all my tasks. Here is my name in Arabic, and here and here. Both my supervisor has accepted all of them. But unfortunately, if you move to this page, you will find out that the client rejects all of them, and now I have to repeat the work from the beginning. Este testimonio es clave en dos sentidos, ¿no? La primera, hablando, ¿no?, de justicia laboral y de arbitrariedad. Pero esta arbitrariedad no tiene solamente que ver con la injusticia de no pagarle a un trabajador por el trabajo realizado, sino también por una cuestión de injusticia epistémica. El cliente es quien decide qué es un dato, si ese dato está bien interpretado, y esa decisión es totalmente arbitraria, ¿no? Y ahí un poco empieza uno a ver, a partir de eso, de ese hecho, uno también puede empezar a discutir la cuestión de si estos sistemas alguna vez pueden ser libres de sesgos y pueden ser justos y pueden ser neutrales y apolíticos. El cliente, en el caso de Yasser trabaja, no es para una plataforma, es una de estas BPOs, una de estas empresas, entonces tiene managers de carne y hueso, tiene 2 supervisores de carne y hueso. Yasser realiza el trabajo poniéndole lo mejor de sí, ¿no? De hecho lo muestra en cámara, o sea, si lo hubiera querido hacer mal no lo hubiera incluido en su video. Hace el trabajo poniéndole lo mejor de sí, se lo manda a supervisor 1, que dice, sí, lo controlo, está muy bien hecho, se lo manda a supervisor 2, y dice, sí, está ok, vamos a mandárselo al cliente. O sea, son 3 trabajadores que dicen, este trabajo está bien hecho. Va al cliente, y el cliente dice, no me gusta cómo está hecho, esto está mal. Y ese peso, el de una persona contra 3 trabajadores, tiene más peso esa decisión que la interpretación de los y las trabajadoras. Y esto pasa todo el tiempo. Esto se conoce como rechazos en masa. Los y las trabajadoras le dieron este nombre porque pasa todo el tiempo. Y acá hay una cuestión que es fundamental, y habla, ¿no?, de esta injusticia. Cuando esto sucede, cuando el cliente decide que no va a pagar por un trabajo porque dice que no está bien hecho de acuerdo a sus estándares de calidad, el cliente igual en la mayoría de los casos tiene derecho a quedarse con esos datos. No es que se le borran de su servidor, no es que se le bloquea su cuenta, no es que no desaparecen, sino que se queda con esos datos, pero solamente su palabra basta, aduciendo que eso no está bien hecho, para no pagarle al trabajador. En el caso de Yasser, porque es una BPO, tiene la suerte, tiene la posibilidad de rehacer el trabajo y tener otra oportunidad de que le paguen. Por supuesto que no le van a pagar 2 veces, le van a pagar solo una. En el caso de las plataformas es incluso peor porque al trabajador lo bloquean, lo sacan de esa tarea. Si su performance decrece, ¿no? Porque cada vez que le rechazan un trabajo, eso quiere decir que no trabaja bien. Y si eso pasa varias veces, al trabajador lo bloquean de la plataforma directamente y pierde su subsistencia. Incertidumbre y esta, ¿no?, falta de seguridad y esta desprotección de los y las trabajadoras no es solamente en las plataformas, sino también en estas BPO, como vieron con el caso de Yasser, pero también tiene que ver con esta incertidumbre de nunca saber si vas a tener trabajo o no. En las BPO, por ejemplo, esto de los contratos cortos es muy normal. Hemos visto contratos de 2 meses, de 1 mes. En el caso este es el cómic hecho por Willington Chitawa en Kenia. Él dice que una vez tuvo un contrato de 4 días, es una historia real, ¿no? Y además también lo que pasa es que las empresas tercerizadoras, bueno, si no les gusta o si los trabajadores se ponen muy difíciles, bueno, levantan campamento y se van a otro país donde las legislaciones sean aún más laxas.
Y por supuesto toda esta incertidumbre causa que los y las trabajadoras, deja una huella importante en la salud mental de los y las trabajadoras. Oscarina habla de esto en su video, ¿no? Dice todo esto me causa un estrés al punto de somatizarlo, al punto de enfermarme. Y ni hablar de los casos en los que los y las trabajadoras tienen que tratar con datos y con contenido que y no son casos aislados, son muchos de los casos. De hecho, no conozco un trabajador o trabajadora que me haya dicho que nunca tuvo que tratar con datos que son, digamos, difíciles de digerir, ¿no? Estamos hablando de datos que tienen que ver con imágenes o con relatos de violencia extrema, de violaciones en masa, de asesinatos, de tortura. Esto pasa y pasa muy, muy seguido. Es Moffat Okinyi, él es de Kenia, es uno de los trabajadores que participó en el entrenamiento de ChatGPT para OpenAI a través de una de estas empresas tercerizadoras llamada Sama o Sama Source. Y acá nos cuenta sobre la naturaleza del trabajo y también las consecuencias que le dejó. Felt across the board, everyone who worked on the project experienced this kind of mental challenges, especially sexual content can really affect 1 a.m. to 2 a.m., telling us that they wouldn't be able to report to work the next day because they can't sleep totally. Or if they were to report to job, they were reporting that they would come late because they slept late. So they felt across the board, everyone who worked on the project experienced this kind of mental challenges, especially sexual content can really affect someone's emotions and how you think and how you see people. Bearing the fact that you are reading text about rape, violently raping people and some people are being killed, it hit me so much as a person, as an individual, because after working on these texts, and my behavior started changing, and by that time I was married to a young, beautiful lady. And then when my behavior started... Hay varias cosas, ¿no?, que se pueden rescatar de este testimonio, es mucho más largo y los invito, esos QR son siempre, los mandan a las piezas específicas que les estoy mostrando, es mucho más largo esto, pero hay dos cosas que quiero rescatar sobre este pedacito, ¿no?, de Moffat hablando de su historia. La primera es cómo este trabajo no afecta, la cuestión de la salud mental no afecta a trabajadores y trabajadoras individualmente, sino a comunidades enteras. Moffat no es el primero y lamentablemente no va a ser el último que nos cuenta, que relata este tipo de cosas, ¿no?, de familias que se desmoronan a partir de la condición psicológica del trabajador y que le pasa a partir de este trabajo, gente a la que el esposo o la esposa los deja, parejas que se destruyen, hijos que no le hablan más a los padres porque los padres, a partir de ver de lo que es capaz de hacerle el ser humano a un niño, se vuelven súper protectores y coartan la libertad de sus hijos, los hijos dejan de hablarle, gente que se aísla por vergüenza o porque no pueden hablar de estas cosas, por el trauma, se aísla de sus comunidades, dejan de ver amigos, amigas, dejan de asistir a los lugares a donde solían asistir. Esto de la vergüenza que habla Moffat, ¿no? Entonces, no hablamos solamente de 1, 2, 3 afectados y afectadas, sino realmente de comunidades enteras, y esto se ve muy bien cuando uno va a Nairobi, a barrios específicos, se percibe muy, muy bien, es muy palpable, y otra vez, ¿no?, la materialidad el rastro material que dejan estas tecnologías. Y la segunda cosa, muy cortita, que quiero rescatar, tiene que ver con el secretismo que rodea a este trabajo, ¿no? Moffat dice, me da vergüenza, quizás piensan que yo estoy haciendo algo ilegal. Esto de no hablar de esto es muy común entre los y las trabajadoras, y para hacerlo peor, las empresas les hacen firmar acuerdos de confidencialidad. No conozco un trabajador que no haya firmado uno de estos NDAs, donde literalmente se les prohíbe hablar de la naturaleza del trabajo, no solamente cuando se trata de datos sensibles, pero en general. No pueden hablar de la naturaleza del trabajo, no pueden hablar de qué tipo de datos con los cuales están trabajando, no pueden decir para qué empresa, no pueden decir quién es el cliente, no pueden decir yo estoy haciendo esto para ChatGPT o para OpenAI, no lo pueden decir. No lo pueden tampoco, y esto también tiene una consecuencia económica, ni siquiera lo pueden poner en su currículum. No pueden decir yo trabajé entrenando, miren qué importante poder decir trabajé entrenando esta tecnología
que está en boca de todos en este momento, no pueden hacerlo. Y este secretismo, nosotros lo hemos visto, algunos y algunas trabajadoras nos han dicho que ni siquiera, que les ha impedido buscar ayuda psicológica, aún en presencia de trauma, de estrés postraumático, de depresión severa. No han podido buscar ayuda psicológica porque tenían terror de romper el acuerdo de confidencialidad. Tenían terror aún de contarle a un terapeuta lo que les estaba pasando. ¿Por qué? Porque las empresas también no solamente les hacen firmar estos acuerdos, sino que los instrumentalizan todo el tiempo para aterrorizar a los trabajadores. No hables porque si no te vamos a echar. No hables porque si no, no solamente te vamos a echar, vas a perder el trabajo, sino que te vas a llevar una demanda de estas gigantes tecnológicas. Así que imagínense ser un trabajadora precarizada en Nairobi o en Buenos Aires y que te amenacen con que Google te va a demandar. Es una visión terrorífica. Pero echarle la culpa de estos problemas psicológicos solamente al contenido, ¿no? O solamente a estos datos, sería un error. Este es el trabajo, esto es parte de un fanzine creado por una trabajadora sudafricana, que también está en Nairobi, en Kenia, y ella habla, ¿no?, de 3 factores. Sí es el contenido, pero también es el contenido combinado con las metas totalmente inhumanas que les ponen. Tienen que ver una de estas piezas terribles de contenido cada 50 segundos. En 50 segundos tienen que tomar una decisión, moderar o no, recuperarse y pasar a la siguiente pieza de contenido que puede ser igual o más difícil de digerir que la anterior. Ese es el segundo factor, y el tercer factor es literalmente el aislamiento del cual sufren estos trabajadores. Estas 3 cosas combinadas es lo que produce esta crisis de salud mental dentro de los y las trabajadoras de datos. Ahora, ustedes dirán, y con esto ya voy a ir rápidamente cerrando, es ¿por qué, si son las condiciones tan terribles, por qué se quedan? ¿Por qué estas personas se van? ¿O por qué hay tanta gente todavía disponible para hacer este trabajo? Bueno, es porque son dependientes, porque no tienen literalmente otras oportunidades y la posibilidad de hacer otras cosas. Y las empresas, y uno pensaría, bueno, es así. No, es por diseño, es el diseño de este modelo de negocios y es el diseño en el que está basada la industria de la inteligencia artificial. Necesita de esta masa trabajadora dependiente, no solamente para que realicen este trabajo, pero también para que no cuestionen las instrucciones, ¿no? Para que sigan dependientes de ese cliente que arbitrariamente les dice esto no es un dato o esto no está bien, esto lo vamos a hacer así y esto lo vamos a interpretar de esta otra manera. Esto los trabajadores lo ven, digo, no son tontos, es solamente que no tienen otra posibilidad. Maureen, acá, esta trabajadora también de Kenia, lo explica muy bien en este video. The working conditions at Samasos, I'd quote one thing that one of the project managers said. He was like, when we were first initiated at Samasos, he made it clear to us that one, Samasos employs the unemployable. That is why their target population is from the slums. So if Kibera, for example, Madare, Kariobangi, Kaongware. Actually, the funny thing, when you're applying to join Samasos, they have a drop-down for those targeted areas. So in case you're not from that area, you'll not be picked to work at Samasos. So you have to either pick one of those, even if you're not from that, but that is the main thing for you to be considered to join Samasos. So they don't have actually a lot of requirements for you to join Samasos. The only thing they need is either your identification card and maybe at most the Kenya certificate, secondary level. Esta práctica que relata Maureen en Nairobi, en Kenia, también yo la he visto de primera mano hecha en Buenos Aires, ¿no? Una empresa muy parecida a esta empresa a la cual se refería Maureen, muy parecida, iba a los barrios populares a repartir, ¿no?, flyers, tratando de reclutar trabajadores en esos lugares. Y por supuesto que la empresa nos va a contar, somos tan buenos que venimos a impactar positivamente a esta población, ¿no? Les venimos a traer trabajo, siempre me hacen esta pregunta, bueno, pero vos qué estás diciendo, que no está bien llevarle trabajo a la gente que lo necesita. No, yo estoy diciendo que eso está muy bien, pero también hablemos de los millones y trillones que se están haciendo sobre la salud mental y sobre el trabajo y sobre los cuerpos de estos y estas trabajadoras. Digo, de eso no hablan. Sin estos trabajadores y trabajadoras no existiría
la inteligencia artificial como la conocemos y no existirían los billones que se están llevando a partir de ellos. Y creo que esta es la discusión fundamental que debemos tener. Y otra vez, esto de buscarlos en estos lugares específicos es fundamental. En lugares como, este es un reporte escrito por Ruqayya Al-Hamada, ella es una trabajadora siria que vive como refugiada en el Líbano, y esto también lo tenemos, relatos parecidos de refugiados en Europa, ¿no? Y cuentan cómo las restricciones que se le ponen a los refugiados en cuanto a las leyes laborales y qué trabajos sí y qué trabajos no pueden hacer, favorece, ¿no?, la explotación dentro de este campo. Y también he visto esta práctica en Bulgaria de una empresa de ir literalmente al campo de refugiados a reclutar a estos trabajadores. Y otra vez es genial que esa gente tenga una oportunidad de tener un trabajo, pero hablemos de lo que de cómo se los está explotando y la ganancia que están generando a partir de estas prácticas. Y finalmente, porque la opresión y la explotación siempre debe verse interseccionalmente, la cuestión de género, ¿no? Y cómo las mujeres trabajadoras se llevan lo pasan aún peor. Este es el fanzine al cual me refería antes, hecho por una mujer migrante de Sudáfrica, trabajadora en Kenia, que lo que hace es contar la historia de 11 mujeres migrantes como ella, haciendo trabajo de datos en Kenia, incluida su propia historia, y nos cuenta, ¿no?, revela este testimonio de dos de sus compañeras que fueron abusadas sexualmente por un compañero dentro de la misma empresa. La empresa es esta que ya fue nombrada Sama o Sama Source, y cuenta, ¿no?, que este compañero o colega que las violó a estas dos mujeres, no solamente la empresa no hizo nada para apartar a esta persona, para denunciarla, para llevarla a la justicia, sino que obligó a estas dos mujeres a seguir trabajando en la misma oficina, compartiendo el mismo espacio con su violador durante meses. ¿Y estas mujeres qué iban a hacer? Si dependían de ese trabajo, no solamente para ganar dinero, pero sino también para conservar sus visas, para quedarse en Nairobi. Eran mujeres que también estaban escapando de guerras y genocidios en sus propios países. ¿Qué iban a hacer? Repito la pregunta, ¿a dónde se suponía que debían ir? Esto de sentirse atrapado es una constante. Otra vez Whittington y su cómic. Ahora bien, para terminar, ahora sí, con una nota un poco más esperanzadora, ¿no? En el título de esta presentación hablábamos de resistencias, y voy a ser breve porque sé que ya me cuidan de tiempo. Hablar un poco de las experiencias de resistencias que hemos visto a partir de este proyecto. Hemos visto trabajadores organizándose alrededor o en contra de estos rechazos en masa, ¿no?, de esta arbitrariedad que decía antes, organizaciones como Turkopticon, que agrupa a trabajadores de datos trabajando para la plataforma más importante y la primera, Amazon Mechanical Turk, organizándose para combatir estos rechazos en masa. Hemos visto trabajadores, la primera huelga de trabajadores en Alemania, de trabajadores de tecnología en Alemania, la dieron el año pasado, en el 2025, los trabajadores y trabajadoras de TikTok, los moderadores de contenido. Trabajadores creando consejos de empresa o consejos de trabajador, consejos obreros dentro de las empresas, porque sienten que los sindicatos tradicionales no llegan a cubrir sus necesidades, especialmente aquellos trabajadores que son migrantes. Esta es la experiencia de las trabajadoras de la empresa Telus en la ciudad de Essen, en Alemania. Y también creando sus propios sindicatos, como es el sindicato africano de moderadores de contenido, que se creó, empezó en Nairobi y siguió, o creando asociaciones cuando la sindicalización se hace difícil por cuestiones burocráticas, por cuestiones políticas también, como fue la asociación de etiquetadores de datos también en Nairobi. Les muestro solamente estos ejemplos brevemente, porque son ejemplos que humildemente hemos apoyado desde el proyecto o que han surgido desde el proyecto a partir de esta idea de que la investigación y el hablar con el compañero, hablar y también saber de el sufrimiento o saber de las condiciones laborales, si son parecidas o son diferentes en otras partes del mundo, produce este efecto, ¿no? Produce también el efecto buscado de la organización. Y no quiero, cuando digo esto surge a partir del proyecto o los hemos apoyado desde el proyecto, con esto no quiero cooptar
ni quiero, por supuesto, decir que la organización fue gracias a nosotros y nosotras, estos y estas trabajadoras se hubieran organizado de cualquier manera, pero sí quiero decir que nosotros y nosotras como investigadores tenemos un rol en esto y podemos tenerlo. Y también es una discusión que creo que debemos darnos dentro de la academia, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento queremos producir? ¿Qué tipo de artefactos o dispositivos queremos producir? ¿Queremos seguir hablando y publicando papers para nosotros y nosotras? Papers que, como siempre digo, no leen 10 dentro de un nicho y te citan 2, o queremos producir conocimiento que sea entendible, reproducible y hasta accionable para otras y otras trabajadoras. Esto es lo que tematizamos en este paper que publicamos hace muy poquito y con esto me despido. Muchas gracias. Y la pregunta es cómo ha evolucionado o cómo se ha acentuado, ¿no?, la actividad y la precariedad de los moderadores de contenido desde ese momento, llamémoslo digital, pero pre-IA, a la masificación de la IA, OpenAI, con este boom, digamos. Entonces no sé si pudiste ver los dos momentos o estás solo enfocado en esa moderación para las compañías que hacen inteligencia artificial. Eso. ¿Respondo y seguimos después? Sí, Sí, por favor. Bueno, intento ser breve así tenemos espacio para más preguntas. Es una pregunta excelente. Por supuesto que tan vieja no soy, así que no pude ver todo el momento original, digamos, pero sí tenemos trabajadores y trabajadoras que vienen haciendo esto desde tiempos de antaño y relatan un poco esto de la evolución. Lo que sucede hoy es que se hace muy difícil separar el trabajo de un moderador, moderadora de contenido puramente para las redes y el trabajo de un trabajador de datos puramente para la IA. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es que la tarea de moderación de contenido es muy difícil de separar de la del etiquetado de datos. Hoy en día, la moderación de contenidos es indefectiblemente etiquetado de datos para IA. Esos streams, de hecho, en un paper que publicamos el año pasado, hemos definido la moderación de contenido como etiquetado de datos hecho en streams de datos en tiempo real. Eso se usa, esas decisiones se usan también para entrenar inteligencias artificiales. De hecho, la huelga de los trabajadores de TikTok se da a partir del despido de 100 trabajadores diciéndole ya tenemos una IA, ya entrenaron su reemplazo. Era básicamente, a ver, en eso había algo de verdad, mucho de mentira, porque también el reemplazo era trabajadores, esto fue en Berlín, era otros trabajadores aún más precarizados en Rumania. Entonces, bueno, digo, hay ahí algo de eso. La otra razón por la que se hace muy difícil separar el trabajo de uno y otro es que son los mismos y las mismas trabajadoras los cuales hacen estos trabajos, porque son las mismas empresas tercerizadoras que prestan estos servicios. Moffat, que contaba que era el entrenador de ChatGPT, el otro día que se produjo un escándalo, OpenAI retira el proyecto de Sama y estos trabajadores se quedan sin ese proyecto, empieza a hacer moderación de contenido para Meta. Es como, hay un flujo cuasi natural entre los y las trabajadoras, y el hecho de que tengan estos contratos tan cortos, ¿no? De 4 días vos podés estar haciendo etiquetado de imágenes, o podés estar haciendo generación de datos a partir de grabar tu voz, y al otro día te ponen a moderar contenido, y es medio como ese mismo lugar, la misma oficina. Sí, no hay como un flujo natural de estas tareas. Ah, perdón, vos me preguntabas de la evolución, algo muy cortito. Bueno, primero la cantidad, ¿no? la masa de datos a moderar o a evaluar se ha vuelto enorme. La variedad de esos datos, ¿no? Y la necesidad de hacerlo a partir de los modelos de lenguaje, ¿no? en cuestiones de lenguaje muy específicas. Y también ahora la moderación, el desafío que proponen, el hecho de que la mayoría del contenido que circula en Internet sea generado por IA, lo cual produce, ¿no? otra vez un círculo vicioso donde los y las trabajadoras tienen que también confrontarse con ese contenido y no solamente juzgar lo apropiado o inapropiado del contenido, sino también su veracidad. Matías. Y después Martín.
Hola, muchas gracias, Milagro, muy buena presentación. Yo quería preguntar precisamente por lo que estabas comentando al final, la respuesta de la escala, aunque pareciera ser de que estos monstruos gigantes producen datos generados a una escala tan grande que no podemos ni siquiera dimensionar un mundo sin moderación de contenido. En el fondo, sí o sí va a haber moderación de contenido, la pregunta es cómo la hacemos. Te quería preguntar en el fondo de cómo sopesas en el fondo este llamado a que la automatización no va a resolver esto, y estoy completamente de acuerdo, con precisamente las otras perspectivas que plantean en el fondo automatizar también ayuda a descongestionar en el fondo, dada la escala de contenido que hay que moderar. ¿Cómo manejar en el fondo ese balance entre vamos a explotar trabajadores para entrenar otros modelos que van a servir reemplazar trabajadores, y es todo un ciclo súper perverso, con precisamente también la necesidad de descongestionar y en el fondo dejar que tratar de que personas no estén viendo contenido sensible y explícito todo el día, en el fondo de cómo manejar en el fondo ese problema? Es una pregunta excelente, también difícil de responder, porque acá se me juntan dos cosas. Yo te podría dar la respuesta ideal o la respuesta que le escucho a los trabajadores, ¿no? Un poco repetir y esto del imaginario y el deseo de los y las trabajadoras que conozco. Y por otro lado, la realidad de cómo está planteada la industria de la inteligencia artificial hoy en día. Vos lo decís bien, ¿no? La palabra clave es la escala. La inteligencia artificial en la industria está planteada a partir de la escala, más es más, ¿no? Tomemos todos los datos que hay, todas las fotos de gatitos que hay en Internet. Internet es un tacho de basura, digo, hay cosas terribles, ¿no? Y la mayoría de las cosas que hay en Internet son terribles. Entonces, tomemos todo esto, todo este tacho de basura, y pongamos a estas pobres personas a separar la basura de lo bueno, ¿no? Es un trabajo imposible, ¿no? Separar la paja del trigo es terrible. A nadie se le ocurre que una forma más fácil, una forma más amigable sería crear modelos más pequeños a partir de conjuntos de datos más pequeños, a partir de datos, y acá yo estoy hablando como informática, ¿no? Crear modelos más pequeños. Digo, esto está planteado, lo venimos diciendo, yo vengo hablando de esto hace por lo menos 8 años, y no soy la única, digo, hay colegas mucho más brillantes que yo hablando de esto. ¿Por qué no creamos conjuntos de datos específicamente? Hay un memo que se filtró de Google de hace 2 años, te diría, donde reconocen que conjuntos de datos más pequeños creados específicamente, ¿no? Y acá la palabra clave es con cuidado, hacen que los modelos tengan una mejor performance, ¿no? En casos específicos, por supuesto. El problema es que estas tecnologías no se crean para que sean mejores y no se crean para ser buenas, ser justas y ser, ¿cómo se dice? Accurate. Precisas. No se crean con la precisión y con la calidad en la cabeza, se crean con una mente de negocios. Entonces, lo que quieren crear es una tecnología que te sirva a vos, que me sirva a mí y que le sirva, no sé, a la persona que está en Timbuktu. Entonces, nos tiene que servir a todos, y eso que nos venden nos tiene que servir a todos, y si no nos sirve nos tenemos que adaptar para que nos sirva. Entonces, eso es lo que sucede. No están pensando en crear modelos más pequeños, en reducir esa escala. Están pensando con esa mentalidad de más es más. Y total, tenemos una masa de gente dispuesta a ser explotada porque no les queda otra. Por eso hablo, ¿no? De esto de que es intencional ir a buscar a estas personas. No es casualidad. Por otro lado, está lo que vos decís, dado este estado de cosas, ¿no? Y que es muy difícil cambiar esta mentalidad porque estas personas tienen un poder enorme. Está la realidad inmediata de él y la trabajadora al cual te dice, y mira, si a mí me das menos contenido, la verdad que me estás ayudando. Si yo tengo que moderar menos data points por día, y me ayudas, acá una automatización me ayudaría. Hay algunas iniciativas, a ver, lo que le llega al trabajador de datos, lo que le llega a Moffat en Kenia, también hay niveles de moderación, esto también hay que explicarlo, ¿no? Brevemente, hay niveles, hay nivel 1, nivel 2. Lo que nosotros venimos viendo, no tengo pruebas pero tampoco dudas, es que hay una división del trabajo que tiene que ver con el sur y el norte. Los trabajadores, por ejemplo, en Barcelona nos dicen, nosotros sabemos que el contenido que nos llega a nosotros no es el peor, que el peor se lo mandan a la gente en Colombia, ¿no? Y eso
no es la primera vez que lo escucho. Los trabajadores en Berlín nos dicen, en Rumania les mandan lo peor, nosotros vemos digamos, el resto. Antes de eso, hay una instancia de automatización, hay una instancia donde hay una automatización donde al trabajador no le llega todo el contenido directo sin filtrar. Hay un filtro algorítmico, si se quiere. El gran problema es que esos filtros nunca se crearon en un codiseño con los y las trabajadoras. En eso estamos trabajando ahora, ¿no? En herramientas para la moderación de contenidos realizadas desde la perspectiva de los y las trabajadoras. El problema es que la empresa hace lo que para ellos es mejor y lo que acelera el flujo de trabajo, si se quiere, y les hace ganar más dinero. No están pensando en la seguridad de los y las trabajadoras. Muchas gracias, Milagros, por tu presentación, muy interesante. Yo tenía dos preguntas. La primera más teórica, porque nosotros estábamos hablando un poco como del metabolismo de la inteligencia artificial. Y de alguna manera hay energías terrestres que producen que se genere esta generatividad, valga la redundancia, pero hay energías humanas que también permiten este metabolismo de la inteligencia artificial. Entonces quería preguntarte si tú tendrías que, en un esfuerzo de conceptualizar, ¿qué hace esta fuerza humana? Porque claro, es anotaciones, calificación, discriminación, son muchas cosas. Como yo pensé, cuando te escuchaba decía, hay como que lo que hace finalmente es ayudar a la inteligencia artificial que se incruste en la sociedad, de alguna manera, porque si no quedaría como totalmente... Esa es la pregunta más teórica, pero para que me ayudes a pensar. Y la segunda, yo no sé si es cierto o no, pero yo estamos trabajando sobre satélites. Y yo he escuchado que las imágenes satelitales son las que más trabajo humano necesitan. Y no sé por qué, y quizás podría saber eso. Dos preguntas excelentes y que también me dan la oportunidad de hacer un poco de propaganda, de hacer un poco de publicidad. Nosotros en 2020 publicamos un artículo en el cual conceptualizamos el trabajo de datos, ¿no? De lo que hablamos es del trabajo de datos como creación de sentido, como interpretación, pero una interpretación que, bueno, lo basamos un poco teóricamente en el trabajo de Bourdieu y hablamos del trabajo de datos como poder simbólico, pero que ese poder simbólico no está en el trabajador, ¿no? En el poder de nombrar al otro y a partir de nombrar crearlo. Y eso es lo que sucede cuando el trabajador de datos dice esto es un dato y esto no lo es, ¿no? A partir de la nada crea un dato. Y a partir de eso lo interpreta y a partir de eso lo etiqueta y a partir de eso le enseña al modelo, ¿no? Crea una interpretación que va a ser tomada por el modelo. Pero lo que decimos es que a diferencia, ¿no?, del cura que dice los declaro marido y mujer y a partir de eso crea un matrimonio, el trabajador de datos no tiene ese poder. Ese poder, él solamente es un instrumento, es un proxy del cliente, ¿no? Porque el cliente, y analizábamos las instrucciones que le daban, les dan, ciñe esa subjetividad, esa interpretación para crear sujetos que interpreten de acuerdo a sus deseos. Y de ahí viene esto, ¿no?, de que el cliente en realidad es el que decide. Eso por un lado. A partir de ahí hablamos de de tareas que tienen que ver con 4 cuestiones. La primera son tareas de la creación del dato, ¿no? Y este momento fundacional de decir esto es un dato y esto no, pero que a veces no solamente decir esto es un dato, esto no, sino que ese dato hay que crearlo con el propio cuerpo, ¿no? Entonces instancias en el que se le pide al trabajador tomate una selfie o graba tu voz. Hay instancias, la segunda clasificación tiene que ver con esto de la interpretación y sí el momento en esto es un dato, esto no, pero también dentro de esta imagen, por ejemplo, si es una imagen, veo una mesa, veo un vaso, veo una botella, no, esto es un vaso, estoy creando el vaso dentro del dato. Cuestiones de verificación algorítmica donde el trabajador se lo pone a interactuar con el modelo ya entrenado y el trabajador dice lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pero otra vez el poder no es del trabajador,
por ejemplo, esto se ve muy claro en cuestiones de moderación de contenido, como hablábamos recién, donde las políticas dadas por las empresas son súper ceñidas, súper arbitrarias, ¿no? Entonces por ahí la misma enunciación, hay casos que muestran, ejemplos que muestran que la misma enunciación, cambiándole el gentilicio, se considera hate speech, ¿cómo es? Discurso de odio o no, ¿no? Según la población puede ser discurso de odio o no, digo, cuestiones arbitrarias de ese estilo y todo el tiempo interactuando con el sistema. Y la última tiene que ver con la personificación de la IA, hacerse pasar como si fueran IA. Y otra vez, ¿no? Esto de la pérdida del sujeto, de la subjetividad propia y la personificación de la IA a partir de instrucciones muy, muy específicas. La segunda pregunta era, perdón. Satélites. Exactamente es eso, doy fe. En uno de mis trabajos de campo, muy al principio, creo que fue 2018 en Bulgaria, muy brevemente me puse a observar distintas tareas y una de ellas era el etiquetado y la segmentación de las imágenes satelitales. No tuve mejor idea que preguntar si podía aprobar el trabajo y lo hice por 3 días. Creo que pude segmentar 3 imágenes. Era muy, muy difícil, era muy cansador, era muy extenuante. Para mí, cuando miro a la trabajadora que tenía al lado, la veo a ella haciéndolo, pero con velocidad gacela, un poco me llamaba la atención y decía, bueno, está muy entrenada, o soy tonta yo, o qué es lo que sucede. Y lo que sucedía, y esto era clave en ese trabajo, era que ella venía de la misma región de donde provenían las imágenes satelitales, era una trabajadora siria. Lo que para mí era muy difícil diferenciar, por ejemplo, una de las diferencias que más me costaba era la diferencia entre vivienda particular y otro tipo de edificios, porque tenía que ver con la arquitectura específica del lugar, y la diferencia entre árbol y arbusto, no sé por qué era importante. ¿Cómo diferencias la copa de un árbol desde arriba o la de un arbusto? Bueno, era imposible. Y ella lo hacía rapidísimo. Se trataba de imágenes satelitales para entrenar drones y ella lo que me decía era que esperaba que eso no fuera para entrenar armas. Y ahí uno ve también ese círculo perverso entre el uso de estas personas para crear las tecnologías que han contribuido a su desplazamiento. Bueno, creo que ya hemos tenido una larga jornada. Partimos a las 9:30, 10. Estamos muy contentos con los organizadores de este evento, de haberlas tenido a todas y todos ustedes hoy día. Espero que les haya parecido bien, que les haya gustado también. Yo creo que tuvimos grandes invitados, grandes e importantes presentaciones, bien interdisciplinarias, creo yo también, que nos motivan, y también, sobre todo con la presentación de Milagros, que nos motivan a seguir discutiendo esto. Así que ya con Joelson estábamos pensando en repetirlo el próximo año y que se nos unan muchas y muchos más. Así que muchas gracias Milagros, muchas gracias por